Buenos días, hermanos. Amén. Nos sentimos contentos hoy día aquí en la casa del Señor, hoy día domingo, Día del Señor. Saludamos a las personas que nos ven por este medio. Les damos la cordial bienvenida a este servicio que es para la honra y gloria de nuestro Señor. Bien, hermanitos, hoy día contentos, vamos a empezar este servicio con una primera alabanza que dice: sumérgeme. ¿En qué queremos que nos sumerja el Señor? A veces seguimos siempre firmes en la fe, sí, amigos, familiares, personas que nos ven por este medio, pero la vida tiene sus dificultades, caminamos, tropezamos, a veces seguimos, y siempre necesitamos renovar nuestras fuerzas. Por eso necesitamos sumergirnos en el Espíritu de Dios. Encontramos esa fortaleza a través de la lectura de la palabra, de la oración, y el Señor nos llenará de esa fortaleza que nos da a través del Espíritu Santo. Amén. 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 Necesitamos ser llenos de Él, sí, de esa agua que no es esa agua que nosotros conocemos, es esa agua que el Señor nos da, esa agua espiritual que nunca se seca si nosotros seguimos adorándole, agradeciendo y amando a nuestro Señor maravilloso, que día a día se preocupa por nosotros, derramando su gracia y su misericordia. Amén. Amén. Gloria a Dios, que Él está presente acá en medio nuestro para que sea glorificado su bendito nombre. Entonces vamos a entonar: sumérgeme, sumérgeme en el río de tu espíritu. ¿Nos acompaña? Venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti,
un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Hazlo. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor. Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también saludamos a nuestros seguidores a través de las redes sociales. La prédica de este domingo titula Buscando a Dios en el desierto. Sabemos muy bien y comprendemos que en la actualidad vivimos tiempos en los cuales nosotros podemos experimentar algo que llamaríamos sequedad espiritual. ¿Por qué? Podemos experimentar, por ejemplo, rutinas vacías, oraciones sin fuerza o una sensación de lejanía de Dios. El salmista, el rey David, también sintió ese tipo de sequedad, como si hubiera estado en el desierto. Y no solamente en el aspecto de un desierto físico, sino él experimentó un desierto en el alma. En medio de esa aridez espiritual, él no se resignó, sino que clamaba con todo su ser. Y vamos a ver uno de los escritos que él hizo en los Salmos. Él decía, por ejemplo, mi alma tiene sed de ti. Y precisamente hoy vamos a reflexionar en un pasaje que está comprendido en el Salmo 63, del versículo 1 al 4, para aprender cómo buscar a Dios, cómo anhelar su presencia cuando todo parece estéril, cómo adorar incluso cuando nuestra alma se sienta como si estuviera en tierra seca. Y Dios se deja encontrar por aquellas personas que lo buscan incluso en medio del desierto. Imaginemos a una persona caminando sola en medio de un amplio o un vasto desierto. No hay sendero marcado, no hay un letrero que le indique por dónde tiene que ir, no hay árboles, no hay ni un solo rastro de vida. Solo encuentra duna tras duna interminable que se mueven con el viento. El sol, con mucha fuerza implacable, cae sobre el rostro desfigurado de esta persona. El calor es tan insoportable que cada paso que él da levanta polvo de la arena. Este polvo se adhiere o se pega a su piel, que está muy sudorosa,
él ya no tiene fuerza para seguir adelante. Su cantimplora, ese recipiente donde él puede guardar agua, se encuentra completamente vacía desde hace muchas horas. El aire es tan seco y caliente que le cuesta respirar, le quema en cada inspiración. Cada fibra de su cuerpo es como si clamara agua. Su lengua empieza a pegarse al paladar, sus labios se encuentran agrietados, su vista empieza a quedarse nublada. Esa persona está cansada en extremo. Camina con dificultad, tropieza, a veces se deja caer de rodillas por el cansancio, tratando como si tratara de buscar una sombra que no existe para poder refugiarse. Y a su alrededor no encuentra ni consuelo, ni salida, ni dirección. Solo un horizonte que aparentemente no tuviese fin. Él sabe que está completamente perdido. En lo más hondo de su ser, siente un fuerte dolor en el cuerpo, una desesperación, una sed que no se puede describir. Pero, en medio de esa agonía, cuando todo parecía que estaba perdido, de pronto, a lo lejos, así, divisa un manantial. Él al inicio piensa que de repente es solamente un espejismo, pero sin perder la esperanza, él camina hacia esa imagen y de verdad que era un manantial. Cuando se da cuenta que esa imagen era real, corre con las pocas fuerzas que le queda y luego bebe el agua que está en ese manantial. Así se sentía el rey David cuando escribió el Salmo 63. Su cuerpo estaba literalmente en el desierto. Ustedes recuerdan que David estaba siendo perseguido por el rey Saúl y él tuvo que escapar. Y uno de los lugares donde él tuvo que atravesar era precisamente el desierto. Sin embargo, él sabía dónde estaba su manantial. Y él no se estaba imaginando solamente de un manantial físico donde pueda encontrar agua, sino el manantial espiritual que únicamente se encuentra en la presencia de Dios. Por eso es que David escribió en este salmo: mi alma tiene sed de ti. Él no buscaba un cambio de paisaje, no buscaba un sitio con árboles para poder refugiarse. Él quería saciar su corazón con la presencia del Señor. Tú, hermano, o tú persona que me escuchas a través de la cámara, puedes estar caminando también por algún tipo de desierto. Puede ser un desierto espiritual, emocional, familiar, económico, de diversa tipo de naturaleza. Pero recuerda que no estás solo. Si corres hacia Dios sediento, hacia ese manantial, Él no te va a rechazar. Dios, en especial Cristo, es el agua viva en medio de la sequedad. Y cuando llegas a Él, no solamente vas a sobrevivir, sino que vas a revivir. En el Salmo 63 vamos a encontrar algunas lecciones muy importantes respecto a este tema. La primera que quiero compartir con ustedes es la siguiente. En el desierto, el alma reconoce su necesidad. Hermanos, los invito a buscar en sus Biblias Salmo 63, 1. La palabra de Dios nos dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. David escribe aquí estas palabras mientras se encontraba escapando de Saúl y estaba atravesando el desierto de Judá, un lugar donde él experimentó en una realidad física soledad, escasez, sed y hambre, pero también reflejaba su estado espiritual. Esta imagen del desierto es una representación profunda, una significativa representación, no solamente para el pueblo de Israel, sino también para nosotros como creyentes de este siglo XXI. El desierto puede simbolizar ¿qué cosas? Prueba, despojo, confrontación o cualquier otro tipo de problema. Y en ese contexto, David no estaba aquí clamando por comida, sino por la protección del Señor.
ni siquiera estaba proclamando o estaba orando por agua. David estaba diciéndole a Dios que él quería que Dios esté en su presencia. Por eso es lo primero que dice acá el rey David. No dice, Dios, quiero agua, o Dios, mándame pan. No dijo eso. Lo primero que hizo David fue decir, a Dios, mi alma tiene sed de ti. En medio de esa tierra seca donde David tenía hambre y sed, su mayor necesidad, ¿cuál era? Era Dios. Si lo transportamos esto a un sentido cristocéntrico, esto nos lleva a mirar a Cristo como la única fuente que realmente sacia nuestra vida. Recuerden ustedes que en los evangelios Jesús dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Por eso es que en este mundo que nos ofrece 1000 maneras de llenar nuestro vacío espiritual, te manda filosofías, entretenimientos, relaciones superficiales o un activismo sin una raíz firme, el alma humana va a seguir estando sedienta si seguimos las cosas del mundo. Porque no vamos a encontrar en el mundo algo que sea ni profundo ni eterno. Solamente Jesús, el agua viva, puede saciar esa sed. Vivimos en una cultura postmoderna donde las certezas se diluyen, donde la verdad es relativa, o el yo se convierte en el centro de todo, el egocentrismo. Se nos dice, por ejemplo, que busquemos dentro de nosotros mismos para encontrar un significado en nuestra vida. Pero nuestra alma, si seguimos esos pasos, va a seguir sedienta. Y mientras más y más buscamos respuesta en nosotros mismos o alrededor en el mundo, más seca se va a volver nuestra tierra interior. Por eso es que, como creyentes, no vamos a seguir esa corriente. Y tenemos que aprender algo, hermanos. Como creyentes, no vamos a estar exentos de pasar por desiertos espirituales. Por más creyente que seas, vas a pasar por desierto espiritual en algún momento. ¿Por qué? El trabajo, la rutina, la crisis, dolor, enfermedad, o incluso cosas positivas como el éxito, nos puede llevar a un punto donde sintamos que nuestra pasión por la fe se ha perdido, donde de repente hasta el orar te va a costar, e incluso puedes sentir que Dios está lejos de ti. Sin embargo, es precisamente en el desierto donde se va a despertar nuestra conciencia de nuestra necesidad por Dios. Allí en el desierto, el problema que tú puedas tener es donde se van a callar nuestras voces, donde se van a desmontar las máscaras y emerge el genuino clamor que nuestra alma va a recitar. Dios mío, tú eres mi Señor. La repetición que hace aquí al inicio en este salmo el rey David, donde dice Dios, Dios mío eres tú, no es una repetición del nombre que no tenga una casualidad. Es una confesión de la identidad y de la pertenencia que David estaba asumiendo con respecto al Señor. Aquí, fíjense que David dice, Dios, y repite diciendo, Dios mío eres tú. David no dice, Dios, el Dios de Israel, o el Dios de mis padres, sino que dice, mi Dios, tú eres mi Dios, le está diciendo aquí el rey David. Entonces, fíjense aquí, que en medio del desierto, David, ¿qué estaba haciendo? Volviéndose hacia Dios con una fe personal, una fe íntima, una fe urgente. Más adelante en los versículos menciona esta frase, de madrugada te buscaré, hablando como prioridad de la determinación de David en buscar al Señor. Y esto no es una búsqueda pasiva, ni menos aún todavía una búsqueda opcional
que hacía el rey David, sino que era un anhelo que no podía esperar. Dios era su prioridad para el rey David. ¿Qué está pasando en este mundo actual? El mundo te manda filosofías donde se promueve ¿qué cosas? Gratificación personal, gratificación inmediata, comodidad, distracción constante. Entonces, este versículo nos está confrontando ¿a qué? A que nosotros busquemos la verdad que necesitamos, pero ¿dónde? En nuestro Señor, en la palabra de Dios que es la Biblia, y a buscar a Dios con todo el corazón. Y vemos aquí que buscar a Dios en tierra seca no es una contradicción. Más bien, que busques a Dios en una tierra seca, es decir, en medio del problema, de la enfermedad o cualquier situación que te atribule, es una oportunidad que te está dando Dios para que tú te acerques a Él. ¿Por qué? Cuando estamos en el desierto, donde no hay agua ni pan que pueda nutrirte, Dios se revela como la única fuente de agua viva. Y cuando reconocemos nuestra necesidad de Él, empieza el camino hacia nuestra renovación espiritual. Ahora, van a decir, pero ¿por qué paso por problemas? El desierto, aunque incómodo y muchas veces doloroso, tiene un propósito divino. Es el escenario donde Dios quiere forjar tu carácter, donde quiere limpiarte de intenciones negativas y donde va a revelar su gloria de formas que ni siquiera tú imaginas. Por ejemplo, fue en el desierto donde Dios se le presentó a Moisés y se le presentó en la forma de una zarza ardiendo. Fue en el desierto donde Elías escuchó la voz de Dios. Fue en el desierto donde Juan el Bautista predicaba, profetizaba y preparaba el camino para el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si tú atraviesas el desierto, no lo tomes como un castigo. El desierto no es un lugar de castigo, sino es un lugar de preparación. En el desierto no tenemos nada más que ¿a quién? Que a Dios. Y es allí donde descubrimos que Dios es suficiente. Muchas veces no valoras el agua hasta cuando te hace falta. Estás en tu casa, de repente abres el caño y dejas que el agua se pierde. Pero imagínate que estás en un sitio lejano, donde no hay agua. Ahí sí te falta agua, ¿no? Ahí sí quisieras tener, aunque sea una gotita de agua y que no se desperdicie. Muchas veces no valoramos el agua hasta que nos falta. Del mismo modo, a veces no valoramos la presencia de Dios hasta que nos sintamos secos por dentro. Pero si en ese momento, cuando la tierra está árida, tú reconoces al Señor y te vuelves a Él con sinceridad, descubriremos que el desierto no nos destruye, sino que el desierto te transforma. Porque en el desierto Dios nos vuelve a enseñar que dependemos de Él. Segunda lección. En el desierto se despierta el deseo por su gloria. Ahora, hermanos, vayamos a Salmo 63:12. La palabra nos dice: para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. En este versículo, el rey David está expresando algo muy profundo y conmovedor. David está diciendo aquí que, aún estando en el desierto, lo que más anhela no es el alivio físico ni que cambien sus circunstancias, sino volver a experimentar la presencia de Dios en su vida. Miren lo que está escribiendo aquí el rey David. Dice: para ver tu poder y tu gloria. Y agrega: así como te he mirado en el santuario. Es decir, que David estaba recordando cómo se había sentido en la presencia de Dios cuando estaba en el santuario, es decir, en el templo o en su iglesia.
Y él desea a volver a sentir esa misma presencia de Dios en un lugar desierto. David está diciendo aquí que puede sentir o está buscando la presencia de Dios en su vida, no solamente en el templo donde él puede estar tranquilo, sino también en medio de la dificultad. Aunque físicamente ese lugar era de sequedad, David lo primero que quería era ¿qué? Sentir la presencia del Señor. Y esto nos revela algo muy importante. El desierto no solamente revela la necesidad que el hombre tiene de Dios, sino que también puede avivar tu recuerdo de la gloria del Señor y tu deseo de buscarlo. Es por eso que cuando nosotros atravesamos etapas secas de nuestra vida, muchas veces nuestro corazón nos va a llevar a recordar aquellos momentos en los cuales nosotros fuimos tocados profundamente por el Señor. Por ejemplo, cuando estás en medio de un problema, de repente te vas a acordar en algún momento cuando estabas en la iglesia, cuando estabas alabándole al Señor, cuando escuchabas la prédica del pastor, o lo que han tenido algún retiro espiritual, puede ser que hasta eso recuerdes. O alguna oración que hiciste, o algún milagro o bendición que Dios te dio, lo vas a recordar cuando pases por problemas. Y ese recuerdo no va a ser una simple nostalgia, sino va a ser como una chispa que va a encender nuevamente el fuego que está dentro de ti para que puedas buscar nuevamente al Señor. Y fíjense que aquí David no está pidiendo simplemente ver a Dios, sino está pidiendo ver el poder y la gloria de Dios. Y podríamos decir que esta es una oración hasta algo atrevida, osada, apasionada e intensa. Porque aquí David no estaba conformándose solamente con una experiencia superficial de fe, sino que David quería una experiencia real y transformadora. La gloria de Dios muchas veces se representa en la palabra, en la Biblia, en diversas manifestaciones, como por ejemplo el carácter de Dios, su majestad, su santidad, su belleza inigualable, entre otras características o atributos. Por ejemplo, esa fue la gloria que Isaías vio en el templo y lo llevó a clamar, ¡ay de mí!, en el caso de Isaías. Es la misma gloria que llenaba el tabernáculo en medio del desierto durante la época del Éxodo, cuando Moisés liberó a Israel de Egipto y lo transportaba hacia la tierra prometida. O es la misma gloria de Dios que resplandeció sobre Jesús, Moisés y Elías cuando estaban allí en la transfiguración. Es una gloria que transforma, es una gloria que quebranta, pero también es una gloria que pueda renovar tu espíritu. Y lo sorprendente es, hermanos, que fíjense que ese deseo no nació en medio de una bendición. Nació cuando David estaba, ¿dónde? Ya lo hemos visto, en medio del desierto. Humanamente, uno pensaría que los momentos más fértiles o los momentos más felices o los momentos en los cuales todo te va bien o tienes muchas bendiciones son los momentos más propicios para agradecer a Dios o para buscarlo. No, no es así. Muchas veces la crisis, el vacío, la sequedad que puedas experimentar es cuando tú claramente vas a reconocer que necesitas a Dios, necesitas su grandeza. En el bullicio cotidiano de repente puede ser fácil conformarse con una fe superficial, con una rutina religiosa. Solamente leo la Biblia casi de manera automática, oro nomás para comer, o vienes a la iglesia solamente para cumplir, o tratas de venir temprano a la iglesia para que el pastor no te reniegue, ¿no? Pero eso no es, pues, vivir una fe verdadera. No te estás comprometiendo con el Señor.
Entonces, ¿qué cosa nos está enseñando el desierto? Que no hay un lugar con máscaras para demostrar tu fe. Pero Dios te va a permitir que tú atravieses por el desierto. ¿Para qué? Para que aprendas a clamar por algo más real, más profundo y más glorioso, que es su presencia en toda tu vida entera. En el Nuevo Testamento, Pablo también refleja algo parecido cuando le escribió a los filipenses y mencionó esta frase: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Para Pablo, entonces, conocer a Cristo implicaba también pasar por momentos de prueba, porque allí es donde se revela más clara la manera en la cual nos vamos a acercar hacia el Señor. Entonces, en tu propio desierto, sea cual sea esa dificultad por la cual tú estás pasando, no clames salir de inmediato de ese problema. Lo que tienes que clamar es que Dios esté contigo en ese problema. Amén. Clama como lo hizo David. David, que dijo: quiero ver tu poder, quiero ver tu gloria, quiero recordar cómo era estar en tu presencia. Eso es lo que le está diciendo el rey David a Dios. Porque a veces lo que Dios busca en nosotros es no sacarte del desierto. Puede que estés enfermo y Dios no te va a sanar. Que tengas un problema y no se va a solucionar rápido. Puede ser que tengas dudas y las dudas no se van a limpiar de inmediato. Lo que busca Dios es entonces, ¿qué? Encontrarte en medio de ese problema, esa situación. Allí donde todo escasea, donde todo te está faltando, donde todo te sale al revés, Dios te está buscando, Dios te está llamando para demostrar que su gloria es suficiente para fortalecerte o para decirte que tú puedes ser fuerte incluso en medio de la enfermedad, o que tú puedes ver claridad en medio de la duda. Su presencia es lo más importante. Tercera lección: en el desierto se valora lo eterno por encima de lo temporal. Ahora revisemos, hermanos, Salmo 63:3, el cual nos dice: porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Este versículo es una de las declaraciones más profundas y contraculturales de todo el Salmo 63. En medio del desierto, lejos de las comodidades del palacio o las seguridades que él pudo haber tenido como futuro rey, David llegaba a una conclusión sorprendente. Él decía: mejor es tu misericordia que la vida. Es decir, que el amor de Dios, que la presencia de Dios en nuestra vida, su gracia, su fortaleza, el consuelo o el ánimo que podemos recibir de parte del Señor, es más valiosa que nuestra propia existencia física. En otras palabras, lo eterno supera a lo temporal, incluso cuando tu vida misma pueda encontrarse en riesgo. Amén. Estos pensamientos que estamos viendo aquí en la palabra, de repente contradice completamente con los valores actuales del mundo. ¿Por qué? Sabes muy bien que hoy vivimos en una sociedad que idolatra la vida temporal. Todo gira en cómo prolongar tu vida, hasta cómo prolongar tu experiencia física. Por eso es que hay tantas personas vanidosas que se hacen una y otra cirugía estética. O de repente la filosofía moderna gira en cómo disfrutar tu vida. Pero en vez de eso, ¿qué cosa nos está diciendo Dios? Que lo busquemos a Él. ¿Qué te dice el mundo? Que evites el sufrimiento, que evites el dolor o que evites el sacrificio. Pero David, aquí en el desierto, sin acceso a todo lo que el mundo consideraría como necesario
para tener una vida plena, para tener una vida cómoda, para tener una vida tranquila, David estaba reconociendo que sin Dios incluso su vida era vacía. ¿Qué cosa quería decir acá? David no le importaba estar en el palacio, no le importaba tener agua, comida, comodidades, no. Por encima de eso, él prefería estar 1000 veces en el desierto, pero con la presencia de Dios, que tener todas las comodidades del mundo, pero apartado del Señor. Por eso, la prioridad para David no era sobrevivir, sino ¿cuál? Adorar al Señor. Y aquí se menciona una palabra, misericordia. Una palabra rica que implica, ¿qué cosa? El significado de un amor leal, fidelidad y una gracia constante. Misericordia es un amor que no abandona, que no cambia con las circunstancias. Entonces, David dice que eso, la misericordia, ese amor de Dios, es mejor que cualquier cosa. Mejor que el poder, mejor que la riqueza, mejor que la plata, mejor que un carro, mejor que una casa grande, mejor que la salud o mejor que el éxito o la fama. Esto era una declaración de alguien que había sido despojado de todo y que había descubierto lo único que realmente importa y que no se debe de perder: la presencia de Dios eterno en tu vida. Desde un punto de vista cristocéntrico, esta declaración se encuentra en la plenitud de Cristo. ¿Recuerdan ustedes que Jesús fue tentado? ¿Y dónde fue tentado? En el desierto, no fue tentado en su casa. Él allí en el desierto resistió todos los ataques de Satanás porque tenía un enfoque eterno. Cuando el diablo le ofreció todos los reinos del mundo, Jesús respondió con las Escrituras, afirmando que solo a Dios se le debía adorar. Esto lo encuentran en varios pasajes, principalmente en Mateo 4. Cristo valoró ¿qué cosa? La voluntad del Padre por encima de las cosas terrenales o temporales. Y en la cruz, finalmente en la cruz, Cristo demostró ¿qué cosa? Su amor eterno hacia nosotros. Esa misericordia divina que se hizo carne y que fue capaz de vencer el pecado y la muerte. Esa misericordia por la cual nosotros podemos ser salvos si aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Amén. Para el creyente de hoy, esta verdad tiene también significaciones muy poderosas. En tiempos de pérdida, de enfermedad, de incertidumbre, o de burla o de persecución, también por el hecho que seas cristiano, el desierto va a revelar lo que realmente valoramos. ¿Qué pasaría cuando tú pierdes todo lo que tenías? Hasta tu propia identidad, tus cosas, etc. O pierdes tu salud. ¿Puedes seguir diciendo, como dijo el rey David, que el amor de Dios es lo primero para él? O si pierdes algo te desesperas por querer ganar más y más en vez de buscarlo a él. Muchos cristianos, a pesar de conocer la palabra, hacen eso. Buscan primero lo material antes de buscar a Dios. Y también sabemos que por nuestra fe muchos vamos a ser burlados o perseguidos. Otros pueden pasar enfermedades crónicas, enfermedades que lo van a acompañar hasta su muerte. Pueden pasar por crisis familiares o crisis económicas. Pero en medio de esos desiertos se puede levantar y se debe levantar alabanza que no va a depender de las circunstancias externas que están rodeándote. ¿Cómo termina este versículo? Miren, recuerden, David estaba en medio del desierto, con hambre, con sed, con calor de noche, calor de día, frío de noche. Y él le dijo a Dios, Dios, quiero que me mandes pan, quiero que me mandes agua. No, Dios, quiero que estés tú conmigo.
Señor, tú no me quieres seguro, por eso yo voy a renegar de ti. ¿Así dijo David? No. Miren qué dice más adelante, lo tienen en el versículo. A pesar de que David estaba en el desierto, ¿qué decía? Mis labios te alabarán. Te voy a alabar, Señor. Ahí con hambre, con sed, con frío, no tengo nada, me quema el sol, no tengo fuerzas. Lo que dijo David fue, mis labios te alabarán. Amén. Y no le dice, Señor, te voy a seguir, Señor, voy a hacer tu misión, o Señor, te voy a alabar si me rescatas. Señor, a ti te voy a servir, Señor, si tú me haces el milagro. Señor, a ti te voy a alabar y voy a hacer tu obra si me sanas. Muchos creyentes hacen eso. Señor, si tengo plata, recién voy a poder predicar el evangelio. Porque no tengo que trabajar mucho, tengo que trabajar sábado y domingo, Señor, no puedo ir a la iglesia. ¿Dónde está la fe? Tenemos que ser como David. Él no dijo, te alabaré cuando me bendigas. Aun cuando le faltaba todo, David bendecía y alababa al Señor. El cristiano maduro es aquel que ha aprendido a valorar lo eterno por encima de lo temporal. Y muchas veces es en el desierto justamente donde vamos a aprender esa lección. Porque cuando todo lo demás cae a nuestro alrededor, solo lo eterno va a permanecer. Y cuando lo eterno es suficiente, entonces nuestros labios van a poder alabar, incluso cuando nos encontremos en medio de tierra seca. Amén. Allí es donde Dios nos enseña a vivir no por lo que vemos, sino por lo que creemos. Porque recuerden que lo visible es pasajero, pero lo invisible, el amor de Cristo, es eterno. Y la cuarta lección: en el desierto la adoración se convierte en un acto de fe. Salmo 63:4 nos dice: así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Ahora uno diría, pero ¿el desierto será un lugar apropiado para poder cantar, alabar, levantar las manos o bendecir a Dios? Al menos no desde una perspectiva mundana, natural. Dirías que no. Algún amigo te va a decir, pero si estás enfermo, ¿cómo vas a estar alabando a Dios? ¿Cómo estás feliz cantándole al Señor si estás muriéndote? ¿Puede decir alguien eso? O de repente estás enfermo en una cama de un hospital. Ni música cristiana tienes a la mano, ni el celular para buscar un versículo, no tienes nada. Yo lo he experimentado. Algunos de ustedes también. No encuentras música, ni siquiera puedes encontrar un hermano ahí cerca en la fe. Está el enfermero, el médico, que a veces hasta te tratan, algunos, no todos, de una manera un poco fría. Donde de repente no hay una respuesta visible, ni un milagro a la vista. Sin embargo, es justamente aquí, como dice el rey David: así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Fíjense entonces que en el desierto es donde David mostró su adoración, y no como una reacción emocional, sino como una decisión consciente que estaba basada en su fe. Ahora, cuando todo te va bien, para algunos de repente les resulta fácil alabar al Señor. Cuando tus oraciones tienen respuesta, cuando tus problemas se resuelven, o cuando tu corazón está completamente alegre, tú puedes decir, la alabanza va a brotar fácilmente. Pero en ocasiones más bien, cuando tú tienes más, cuando tú estás sano, cuando todo te llega bien, en ocasiones te aparta del Señor, es al contrario. Y es en el desierto cuando el alma, cuando está sedienta, cuando los recursos escasean, cuando no veas una salida a tu problema, es donde tu adoración se transforma en un acto de fe y de resistencia espiritual. Miremos a David. David estaba lejos del tabernáculo, no tenía
el arca del pacto cerca, no tenía ofrendas, no estaba cerca de un coro por el cual puede él escuchar alabanzas, pero ahí él levantaba sus manos y adoraba al Señor. Sentía la presencia del Señor porque él creía en él en medio del desierto. Esta clase de adoración tiene un valor inmenso para Dios. Por ejemplo, en el libro de Hebreos se nos dice lo siguiente, que se debe ofrecer a Dios, ¿qué cosa? Sacrificio de alabanza. Es decir, aquella alabanza que muestra nuestro verdadero carácter. No es una ofrenda en que tú puedas demostrar tu alabanza, todas las cosas que tú tienes, por ejemplo, con diezmos, o le dices yo, Señor, voy a hacer tal cosa o tal cosa. No, eso Dios no está buscando de nosotros. Es básicamente lo que Dios, ¿qué cosa quiere? Tu alabanza en toda tu vida completa, con todas tus actividades, o la profesión o el oficio que tú te desempeñas, puedes también alabar al Señor. Y cuando nosotros levantamos nuestras manos en medio del dolor, es cuando declaramos nuestra fidelidad a Dios, aún sin que veas la solución. Es cuando tú cantas con dolor o con lágrimas, que vas a adorar así como adoró el rey David. Y recuerda que Cristo mismo también adoró así. Cuando Él estaba en el huerto del Getsemaní, quebrantado por el dolor, porque sabía lo que iba a tener que atravesar, clamaba al Padre. En la cruz, ¿acaso Cristo lloraba o gritaba de dolor? Incluso recitaba salmos. Sabía que el Dios el Padre lo había abandonado temporalmente por la carga de todos nuestros pecados. Pero Jesús estaba tranquilo, recordándose los salmos. Su entrega, la entrega de Jesús, fue un acto supremo de adoración, porque Él confiaba que el Padre incluso lo iba a recibir cuando todo aparentemente estaba perdido. Y como creyentes nosotros estamos llamados a seguir ese mismo ejemplo. La adoración en el desierto, que nos va a unir con Cristo, nos va a purificar y nos va a fortalecer. Hay muchas personas que no pueden venir al templo por una u otra razón. Tú que estás sanito, que estás de repente hasta con muletas, pero puedes estar viniendo acá temprano al templo. Pero otros, ¿por qué tienen esa dificultad para asistir o para venir puntuales o para leer la palabra del Señor cada día o hacer su devocional en las mañanas? Si tienes muchas comodidades. Mira, el rey David no tenía nada, ni siquiera un pequeño pergamino para poder leer un versículo, pero aún así él adoraba al Señor. Tú ahora hasta tienes la Biblia en tu celular y lo estás portando el celular todas las 24 horas. Hasta para dormir pones tu celular ahí al costado, no lo pones en otra habitación. Pero ni con eso, ni con esas facilidades que tienes ahora, están buscando la palabra del Señor. ¿Por qué? ¿O quieres que Dios te mande el desierto para que recién te acuerdes de Él? Para que recién en el desierto tú alabes y levantes tus manos hacia el Señor. Aunque entonces aprende de eso, hermano o hermana. Como conclusión, en este Salmo 63 se nos está viendo cómo Dios en ocasiones puede llevarnos a lugares incómodos, pero que ese lugar puede ser profundamente revelador. Aquí en este versículo se está usando la imagen del desierto. Allí donde la soledad, el calor abrasador y la falta de recursos se hizo evidente. Pero en medio de todas esas carencias, David no clamó primero por agua, ni por comida, ni por sombra, ni por seguridad. Él clamó ¿por qué? Por la presencia de Dios. Su primer anhelo fue Dios. Y le dijo, Dios mío eres tú, y de madrugada te buscaré. Este salmo entonces no solamente describe un momento o un sitio geográfico muy difícil, sino también una experiencia espiritual común que todos nosotros hemos atravesado,
estamos atravesando o podemos atravesar en el futuro. Problemas, enfermedades, dificultades que nos pueden llevar de repente incluso hasta la sequedad del alma, tiempos de prueba, de pérdida, de incertidumbre o de lucha. Pero allí es donde vamos a buscar al Señor. Desde un terreno árido, entonces, aprendemos varias verdades. Primero, que el desierto va a despertar la sed de Dios. Cuando todo lo demás falla, reconocemos que lo único que realmente necesitamos es la presencia de Dios en nuestras vidas. Segundo, que el desierto va a avivar el deseo de ver la gloria de Dios. Así como David anhelaba nuevamente ver la manifestación de Dios como si él estuviera en el tabernáculo o en el templo. Tercero, que en el desierto aprendemos a valorar más lo eterno, es decir, las cosas de Dios, que lo temporal o las cosas del mundo. Allí David estaba declarando que el amor de Dios es mejor que la vida misma. Y cuarto, que la adoración en el desierto es un acto profundo de fe. Ahí es donde realmente vamos a ver si de verdad tienes fe o no en el Señor. Si cuando te pasa algo, tienes algún problema, buscas al Señor o reniegas de Él. Para nosotros, los creyentes del siglo XXI, estas verdades son tan relevantes como aquel tiempo. Vivimos en un mundo acelerado, saturado por estímulos, por comodidades, pero también estamos en un mundo que está en un profundo vacío espiritual. Hay muchas formas de desierto hoy. Dios no te va a llevar pues al desierto de Sechura, acá en Perú, o al desierto de Atacama, en Chile, o al desierto de Sahara, en África, para que clames al Señor. Dios te va a hacer pasar desiertos como ansiedad, depresión, soledad, agotamiento espiritual, crisis familiares, enfermedad, sufrimiento físico, etc. En cada uno de esos desiertos por los cuales tú vas a atravesar, Dios te va a invitar no solamente a sobrevivir, sino a buscarlo con pasión, a adorarlo con fe y a caminar con esperanza fundamentada en Él. ¿Qué aplicaciones podemos hacer en nuestra vida diaria? Que cada día de sequedad decidamos buscar en primer lugar a Dios. Que en las mañanas, te está diciendo acá la palabra que de madrugada te buscaré. ¿Qué hacen los jóvenes ahora? Lo primero que hacen al despertar: celular, a ver, ¿qué dice mi WhatsApp? ¿Qué dice mi Facebook? Etcétera, etcétera. Es lo primero que hacen los chicos. Antes de revisar tu celular por la mañana, levanta tu alma hacia Dios. No acondiciones tu alabanza a las circunstancias. ¿Solamente vas a alabar cuando estás alegre? Tienes que adorar a Dios en todo tiempo. Recuerda cómo hizo el rey David. David, pensaba que Dios es lo mejor para su vida. Y que levantar nuestras manos en el nombre del Señor es lo que va a transformar nuestra alma. Recuerda entonces, en el desierto tú no vas a estar solo. Dios está allí. Si lo buscas, lo vas a encontrar. Porque al final, el verdadero oasis no está cuando sales del desierto. Es decir, la verdadera solución no está cuando el problema termina, sino la solución para tu vida está ¿dónde? Encontrar a Dios en tu vida. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos por la palabra que tú nos has dado y por darnos esa promesa, Señor, de que tú vas a estar con nosotros en medio del desierto. Pero también, Señor, enséñanos a buscarte en medio de esas dificultades, a poder reposar con tranquilidad en ti, a saber esperar que tú nos des el socorro el cual esperamos. Pero, Padre Celestial, en primer lugar, que debemos buscarte a ti, Señor, ya sea en medio de un clima soleado o de un tiempo nublado. Que tú seas nuestra prioridad, Señor, por encima de todo lo terrenal. Danos la fortaleza y el discernimiento para poder alcanzar ese objetivo, Padre Celestial. Guíanos en medio de este camino, Padre Celestial, en un mundo que
cada vez está más y más corrompido en la inmoralidad y en el vacío espiritual. Cada vez más el mundo se aleja de ti. Pero Padre Celestial, tú oriéntanos a nosotros, sé tú nuestra luz para poder seguir hacia adelante y que también nosotros podamos reflejar tu luz a las personas que están en medio de las tinieblas. Danos la fuerza que necesitamos, Padre Celestial. A ti sea la honra y la gloria, en el nombre de Cristo. Amén. Amén.